Me preguntan, Carlos, ¿cómo le haces para no aburrirte con modo carrera cada año en FIFA? Normalmente la respuesta que doy es haciendo modos carrera realistas. En el video de hoy te voy a compartir cómo hacer un modo carrera realista y por ende creo al menos divertirte un poco más. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video del canal en la serie o en la playlist al menos de fichajes top. No es como tal una serie de recomendaciones de fichajes, aunque sí tiene que ver algo con el mercado de fichajes, ya iremos allá, sino una recomendación, un video guía recomendación de cómo tener un modo carrera realista en FIFA 21. Esto ya lo he hecho en ediciones pasadas, pero en FIFA 21 tenemos un añadido sumamente importante, al menos, que modifica un tanto este tema. También en el momento de la negociación, también el tema de las opciones de compra, pero eso ya está en FIFAs pasados. Damas y caballeros, vamos a dar una mini guía sencilla de cómo tener un modo carrera para que tú lo adaptes a tu forma de jugar, a los equipos que utilices, etcétera. Y por supuesto que tengas una mejor experiencia con FIFA 21. También en mis redes sociales continúa el debate, el análisis, la conversación y también por supuesto el seguimiento del fútbol en la realidad. Porque toda esta serie de fichajes top y videos como estos están pensados para que te sumerjas un poco más en el fútbol y además de divertirte, aprender cada más de este deporte que tanto te gusta o que inclusive te puede gustar más por cosas como estas. Comencemos con las bases. La primera recomendación es que tengas la dificultad en lo más alto posible. Yo suelo jugar en legendario, me parece de lo más realista, aunque sí de repente llega a haber momentos que hay partidos que se sienten sencillos, hay otros que se sienten sumamente interesantes, muy divertidos. Mi problema con Ultimate que se sigue replicando en FIFA 21 y tal vez es más por mi habilidad, digo esto al final es para que tú lo adaptes a tu modo de juego, es que los de Ultimate me parecen en excesivo difíciles y suele haber muchos, pero muchos goles en todos los partidos. Digo, yo sé que hay partidos en los que tenemos muchos goles, Aston Villa contra Liverpool por ejemplo, pero sabemos que esto no sucede siempre. Mini recomendación, mini detalles que yo hago al menos para que me sumerja un poco más, sea el equipo que sea, que ya sabes que hay una serie de 10 equipos en Casa Deportes que te recomiendo para que inicies tu modo carrera, sea cual sea el equipo que decidas, que le pongas al entrenador el nombre del entrenador de la realidad y que lo hagas a su semejanza. Aunque también la otra forma de elegir un equipo, que no recuerdo haberlo mencionado en ese video, es revisar si algún entrenador fue despedido y poner a un nuevo entrenador, ya sea el que tú decidas, al que coloca el equipo en la realidad o uno que tú inventes. Digo, estos son mini detalles que le van sumando a la historia, porque eso sí, en todos los modos carrera, lo que yo más te recomiendo es que te generes esta historia, que utilices la imaginación. Aquí se pone interesante, sea cual sea la liga que tomes, mi invitación sería a que revises el reglamento de cada liga, sobre todo en lo que más puedes hacer dentro de modo carrera FIFA 21. Digo, esto no es Football Manager, es revisar el tema de los fichajes. ¿Qué clase de fichajes puedes hacer? ¿Cuántos extranjeros puedes tener en tu plantilla? Si tienen que tener cierto número de partidos en selección nacionales. Esos detalles terminan siendo muy interesantes porque, número uno, te aprendes el reglamento de la liga que hayas tomado, hasta de la de Polonia, la que tú elijas al final de cuentas, y también eso evita que hagas los mismos fichajes siempre, que tengas un equipo en inglés y que todos sean, bueno, inglés no el ejemplo de que a veces solo hay un inglés, ¿no? Pero a lo mejor que tengas un equipo mexicano y todos sean chilenos, bueno, tampoco es un buen ejemplo, ¿no? Con el equipo que hayas tomado, y en esto profundizaremos un poco más en el apartado dedicado a la ventana de transferencias, también ve sus tendencias de fichajes, si tiene alguna relación con X o Y equipos, si estás en el Chelsea, ceder al Vitesse, cosas como esas, para también hacer lo que hace un poco el equipo en la realidad. Digo, este es como total, digo, todo esto es opcional, quiero decir, pero aquí un poco más complicado de controlar. Por ejemplo, el Chelsea cediéndole al Vitesse, pues no es como que tú controles que el Vitesse te llegue, te haga la oferta por una sesión. Siendo el Vitesse, tú podrías ir por jugador del Chelsea. En ese sentido, ahí podrías controlarlo un poco más. Pero también, por ejemplo, si estás en una liga alemana, que no suelen fichar a estas nacionalidades o esta clase de jugadores, aunque ya hemos visto que esto de las nacionales cada vez se abre más y más y más y más, y esto cada vez pasa a mucho menor rango. Antes se decía que los ingleses, que los de Gran Bretaña no iban a Alemania, y hemos tenido a muchos de muy buenos jugadores en los últimos años de Inglaterra como Jadon Sancho, pero sí hay estas tendencias, sí existen y siguen existiendo estas tendencias de ligas que fichan en Italia, que se fijan mucho en el mercado latinoamericano, cosas como esas, pero también esto sí raya un tanto en la subjetividad, digo, cosa de que tú investigues el equipo, los últimos fichajes que han hecho, repito, las relaciones que tienen con otros equipos, y estos son factorcitos que digo, ahí también te ayudan a aprender justamente las relaciones que tienen X o Y equipos. Y mi última recomendación respecto a las bases es justamente, y atendiendo al tema de la imaginación, los objetivos que ya vienen en el FIFA 21 suelen ser para que te quedes en el equipo, no para que te despidan, obviamente. Lo que yo te recomiendo, y es lo que yo hago en mis modos carrera en Twitch, te invito a que me sigas en Twitch, ahí estamos con el modo carrera en Blackburn Rovers.
Lo que yo te recomiendo es que tú te crees ciertos objetivos, que tal vez no sean los del juego o estén basados en los del juego, pero por ejemplo, si tomaste un equipo de la liga polaca o de la Eredivisie o de la liga belga, que digas, ok, tengo que ganar la liga belga o la liga polaca 2 veces antes de migrar a Alemania, y va a ser a Alemania con un equipo de media tabla en las ofertas que me lleguen. Cosas como esas, digo, para que no te quedes también las 10 temporadas en el mismo equipo y tenga cierto sentido y cierta congruencia. También aquí ya estás entrando en un plano de realidad alternativo que se crea en tu guardado de modo carrera. Y también lo que yo suelo hacer o me gusta hacer es que si estaba en una de estas ligas con alguno de estos equipos jugadores, pues me gusta llevarme al menos a un jugador al que más me gustaba, al que más me servía, al que más necesita, al equipo al que voy. Hablemos de las novedades, y que esto es un factor muy importante para el realismo en este modo carrera y que le añade muchísimo, y además un poco más de tiempo de gameplay, sobre todo con el tema del calendario y los entrenamientos. Tenemos el cambio de posición y el entrenamiento de los jugadores es cierto perfil de jugador. Aquí lo que más te recomiendo es que obviamente hagas cambios palpables, realistas, que no sean una locura absoluta. Y tal vez los cambios más realistas que puedes realizar es que, por ejemplo, eso sí, el esquema de juego puedes utilizar el que más te llame la atención, ya sea si decides replicar el esquema de juego de X o Y entrenador. Tal vez te haces un modo carrera en el Inter de Milán y dices, me voy a hacer un 3-5-2 y voy a investigar cómo funciona un 3-5-2 y le voy a mover las tácticas personalizadas para hacer totalmente lo que hace Antonio Conte con el Inter de Milán, que esa es también una forma muy interesante hasta de aprender de cuestiones de tácticas a través del FIFA. Atención con eso. Para esto funciona un poco más el Football Manager, pero repito, esto puede servir como una introducción y al menos yo intento hacer cosas como esas. Pero digamos que tienes cualquier otro equipo y decides cambiar ese 3-5-2, pues lo natural es que cambies a ese extremo por derecha en un carrilero o inclusive a un central. Pero también fíjate en las características de ese central. Si es un central que corre a menos 10 kilómetros por hora, no es muy recomendable que lo cambies a un carrilero. Ahora, tal vez es un central que es bastante rápido, bastante ágil, digamos un Simakan del Estrasburgo, que es un muy buen fichaje para modo carrera en FIFA 21. Tal vez hable de él nuevamente en los centrales laterales que recomendaré ya en los videos por posición de fichajes top. Pero tal vez a Simakan dices, bueno, yo lo voy a convertir en un carrilero por derecha, o ya en el mercado de fichajes te fichas a un carrilero por derecha nato. Y con los entrenamientos te recomendaría que los juegues la mayoría, lo más que puedas, pero yo sé que por tiempo esta nueva característica del FIFA 21 sí que toma bastante tiempo jugar tantos entrenamientos en tan poco tiempo. Ahí pues totalmente como estés tú de día, si es un día totalmente de descanso, a lo mejor te puedes aventar un buen rato en los entrenamientos, especializarte justamente en ese cambio de posición y ayudarle a que evolucione mucho más rápido a la posición que lo estás intentando acomodar, pero eso es lo que le añade bastante realismo. Y por ejemplo también si dentro del mismo juego como que no cuadra en la posición que lo estamos viendo en la realidad, tú mismo lo puedes ir acomodando de acuerdo a lo que se ve en la realidad para que no se vea tan afectado con el tema de la soltura dentro del FIFA 21. Y vayamos a los fichajes, que aquí es la parte más complicada, subjetiva, interesante y la que más me suelen preguntar de cómo hacer un modo carrera realista. En el apartado de los fichajes, yo separo los modos carrera en modo carrera realista y en un fantasy, ¿no? En el fantasy ese, pues haz lo que tú quieras, lo que te parezca divertido, digo, todo es absolutamente válido. Si quieres con el Nottingham Forest tener a Messi, a Cristiano, si quieres con el Real Madrid tener a puros jugadores de 18 años, perfecto, puedes hacerlo, o puedes tomar estas recomendaciones, tomar esos retos y aprender inclusive del equipo que estés haciendo, de la liga, etcétera. Y estamos hablando evidentemente de cómo tener un modo carrera realista. Justamente habiendo dicho eso, evita esa clase de fichajes que sabes que no ocurrirían en la realidad, los que ves en el FIFA 21 básicamente, que dijeron que iban a mejorar muchísimo. El otro día veíamos a Sergio Ramos en el Manchester City, cosas como esas. Pero yo te recomendaría que te alejes lo más posible de ellos, que te fijes en esas jóvenes promesas que tienen cierto vínculo a tu equipo, a esos jugadores que la están rompiendo en Trusave, en la liga. A lo mejor estás viendo que de repente, no sé, Danny Ings todavía la sigue rompiendo y dices, bueno, estoy en el Leicester City, lo intento fichar porque ya se me fue Jamie Vardy, es el recambio de Jamie Vardy. No suena nada descabellado un intercambio Vardy-Ings en el sentido de que se va Vardy, se retira, algo por el estilo. Y siempre en la primera temporada algún equipo ficha a Jamie Vardy, nunca puede quedarse en el Leicester City. Pues te tomas a alguien como Danny Ings o te buscas un delantero para el Leicester City, por ejemplo. A lo mejor vas por un Troy Parrott
no sé, digo, Troy Parrott es como el típico fichaje joven. Y también otra recomendación, otra mini recomendación, evitar los típicos fichajes, los típicos jugadores que todos los jugadores fichan, que todos ves en todos los modos carrera aquí en YouTube. Es una recomendación intentar mejor conocer a algunos otros jugadores, por ejemplo, los que yo te recomiendo en Fichajes Top, que es justamente una de mis prioridades, mostrarte nuevos jugadores. Como dije, también investigar las reglas de la liga. Si estás en la Premier League, pues obviamente atenerte a las reglas de los extranjeros y que tengan cierta cantidad de minutos con la primera selección de su país, cosas como esas que añaden muchísimo para que en el Chelsea no sea titular un jugador mexicano. Bueno, podría ser titular un jugador mexicano, pero a lo mejor, no sé, un Alexis Vega o algo por el estilo, porque te gusta mucho Alexis Vega y lo querías llevar al Chelsea. Otro detalle, ya que hablé del Chelsea o el City o el Paris Saint-Germain, aléjate de la toma de posesión financiera. Esto solo hace los fichajes más fáciles. Lo interesante de los modo carrera desafío, los Road to Glory como el que tenemos en el Blackburn Rovers, que tengas una cantidad muy reducida, y también te recomiendo que pongas en estricta la negociación, es justamente con poco dinero que puedes hacer, porque todos podemos hacer excelentes fichajes con 90 millones de euros, con 100, con 110, con 120. También por eso equipos como el Chelsea, justamente el Real Madrid, del Barcelona, estos equipos que tienen tanto dinero, yo suelo recomendarlos para 2-3 temporadas, y a lo mejor si haces el cambio a otro equipo, pero estando ya en uno de esos es bastante difícil que no hagas un super equipazo con lo que puedas hacer dentro del juego. Aunque te pongas estas limitantes, que al final a eso van estas limitantes, es para que te lo hagas lo más difícil o lo más retador posible. Pero si lo haces lo más sencillo posible, lo más probable es que te aburras en una menor cantidad de tiempo. Y dentro de las recomendaciones de los fichajes y de las tendencias de las que ya hablaba, por ejemplo, si estás en Italia, por supuesto, y si viste MDF, ver mucho el tema de la sesión con opción de compra, sesión con opción de compra. Eso, digo, de pequeño detallito, y además que te puede ayudar a planear. Al final del día tú tienes que planear, ser estratégico. Y también en Twitch estaremos revisando las plantillas una vez cada 2 semanas, probablemente, haciendo una revisión de plantilla, calificándolas. A lo mejor hasta te doy premio a las mejores plantillas o las más interesantes, y que toda la audiencia decida. Eso podría estar muy interesante por allá en Twitch. Y la recomendación general es que intentes divertirte, que repito, con haciendo de esto, las cosas que yo creo que son las más dañinas son la toma de posición financiera, fichar a los mismos jugadores siempre, que en cada modo carrera tengas al mismo jugador, que en cada modo carrera veas a otro jugador, que en el modo carrera que viste en YouTube, que se fichó por ejemplo a Troy Parrott, vas y tú también fichas a Troy Parrott. Hay otros delanteros ingleses, ¿por qué no buscarlos? Hay otros delanteros de otras nacionalidades, no siempre fichar a los mismos jugadores. Y también lo otro que creo que es lo más dañino, aburrido, digo sin ser malo, es que te tomes esos equipos que ya tienen una enorme cantidad de dinero y pues dices, pues aquí es donde está el reto, ¿no? Te puedes inventar la historia de que a tu equipo lo compra algún magnate o algo así, pero yo lo haría al menos una vez y máximo, no lo haría en cada equipo, en más de 3 equipos realmente, la toma de posición financiera. Si en la realidad alguien llega a dar la noticia de que el Newcastle sí fue vendido, pues hasta crearte esos escenarios, tomar modo carrera de escenarios, ¿no? What if en tu modo carrera, ¿por qué no? Y esas son mis recomendaciones generales. Si tienes alguna forma de tú hacerlo más realista o más divertido, déjanoslo saber en la sección de comentarios, y para que este video sirva como referencia para muchas más personas y puedan tener esta experiencia mucho más divertida con modo carrera, que siga creciendo la comunidad, que EA nos siga tomando en cuenta para que cada vez tengamos más formas de tener un modo carrera divertido, realista, y que incluya nuevas maneras de vivir el modo carrera, que las hay muchas. Yo he recomendado en más de una ocasión aquí en videos en Casa de Deportes. Seguramente lo haré este año porque sí me gustaron las inclusiones de este FIFA 21, pero creo que fueron poquitas y no muy significativas, creo que sería mi forma de decirlo. Pero en la sección de comentarios, repito, te leo, y también a través de mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, enlistadas en la descripción del video, en donde también te invito a que nos hagas tus recomendaciones, nos muestres tus plantillas, me etiquetes a Deportes Casellas en Twitter, Instagram o Facebook, para que también yo lo pueda compartir con las demás personas y qué opinan de esta plantilla. Y por supuesto en Twitch nos vemos para mi modo carrera con el Blackburn Rovers, para Ultimate Team, y para esos videos de recomendando jugadores, recomendando fichajes y calificando plantillas. Damas y caballeros, eso fue Toño por este video. No olviden comer frutas y verduras, y que nos solemos.